Bueno, estamos en Aguarón, en el casino, en la plaza de la iglesia, después de la maravillosa charla de Teresa Viejo, que ha concitado a todo el pueblo, que ha seducido a todo el mundo, ha tenido un enorme éxito con la curiosidad, Teresa. Bueno, pero en el fondo, ¿qué es? ¿Cuál es el ingrediente esencial del fan del Festival Aragón Negro? La curiosidad, querer descubrir lo que está velado, ¿no? Lo que no se cuenta, desde el asesino hasta aspectos de nosotros mismos. Así que también está muy bien, ¿no?, reflexionar sobre aquello que nos hace ir hacia un libro, que no es otra cosa que curiosidad. Yo creo que muchos de los vecinos y vecinas de Aguarón que han venido a verte tenían gran curiosidad por conocerte, y algunos han sabido que, además de una gran periodista, magnífica escritora, también eres una psicóloga que está abriendo camino en la psicología contemporánea, que tienes, digamos, una curiosidad ya científica por elevar a potencia intelectual algo que en principio casi nadie creía, pero que tú has convertido la curiosidad en una materia, digamos, de conocimiento científico. Bueno, tú, Juan, porque me aprecias mucho. Yo tenía curiosidad por Aguarón, que conste, y por saber a ver quién se acercaba a lo que íbamos a compartir, una charla, una ponencia, como quieras, ¿no? Y también ya directamente me has hecho doctorada, ¿no? Doctora, no doctoranda. Fíjate, me cuesta hasta la palabra, ¿no? Todavía estoy en el proceso de elaborar la tesis. Quizá en España era un tema poco conocido, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí. O sea, la Escuela de Psicología Positiva, uno de los puntos fundamentales es precisamente el trabajo y la investigación de la curiosidad ligada a la plenitud humana, ¿no?, a una vida mucho más satisfactoria o más feliz. Creo que a veces en todo lo que tiene que ver con el bienestar humano en España vamos poquito retrasados, y por eso para mí era una oportunidad darlo a conocer y trasladárselo al gran público, evidentemente con todas las evidencias científicas que hay, ¿no? Hay mucho trabajo publicado, elaborado, investigaciones que se están realizando, aparte de la mía en este momento. Lean La niña que todo lo quería saber, el libro, el ensayo, donde Teresa Viejo, de una manera magistral, ha metido todos esos conocimientos con claves llenas de amenidad, con un estilo y ejercicios y prácticas y pequeños retos para incorporar los beneficios de la curiosidad en nuestro día a día. Gracias por venir a Aragón Negro, Teresa. Aguarón, mucha suerte y hasta siempre. Me voy a la iglesia de Aguarón, que tiene una pinta fantástica. Tengo curiosidad por ver cómo es. Vámonos. Acabamos de salir de la maravillosa conferencia de Teresa Viejo y vamos a comentarla con el teniente de alcalde de Aguarón. Jesús, ¿qué te ha parecido, Teresa? Me ha parecido espectacular. Es una forma, es diferente a las personas cuando hablas, es muy comunicativa. Sí. Bueno, hoy inauguramos Aragón Negro en Aguarón, es una de nuestras nuevas sedes, es un gran orgullo, un honor estar con vosotros. ¿Crees que va a funcionar en Aguarón el festival, Jesús? Yo creo que sí, es una forma de darnos a conocer, es una cosa espectacular cara al público, y luego culturalmente yo pienso que nos engrandece a Aguarón, o sea, nos hace muy grandes. Aguarón es uno de esos municipios que guarda muchos tesoros, tiene un gran patrimonio, tiene arte, tiene mucha historia, tiene mucho encanto. ¿Por qué razón habría que venir a ver Aragón Negro, Jesús? ¿Qué atractivos sugerirías al visitante para que cojan el coche y vengan a veros, a conoceros? Tenemos muchas cosas, tenemos un museo, la gente es formidable. No sé, culturalmente empezamos a crecer más que en muchas ciudades, siendo un pueblo tan pequeño. Yo pienso que deberían venir, porque lo disfrutarían, los disfrutarían. No tan pequeño Aguarón, y con un corazón muy grande, pueblo de artistas, hay aquí de grandes nombres entre sus vecinos y muchos tesoros por descubrir. Los iremos descubriendo, Jesús, en futuras ediciones de Aragón Negro. Gracias, hasta pronto.